Buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Masher Quiroga. Esta es la actividad 1 de Gerencia de Distribución Física Internacional. El primer punto nos decía que identificar la naturaleza de la carga en el caso expuesto en el módulo 1. Entonces, el producto que estamos transportando es el carbón. La naturaleza de la carga es una carga no perecedera. El tipo de carga es una carga a granel sólida. Y las condiciones de almacenamiento tenemos que tener en cuenta que es altamente inflamable. La carga a granel sólido incluye un variado conjunto de mercancías, de cereales a carbón, de azúcar a mineral de hierro, que tienen en común transportarse como cargas homogéneas sin envase. Estas dos propiedades hacen que sea fácil su carga en las bodegas de un granelero o un bulk carrier. El segundo punto nos decía que identificar los Iconters utilizados por la empresa y explicarlos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el caso nos hablan de dos puertos, que son el puerto de Barranquilla y el puerto de Buenaventura. Entonces, para el primer caso, que es el puerto de Barranquilla, identificamos que el Iconters que se va a utilizar es el FOB, el FOB. Este Iconters pertenece al grupo F y dice que entra en la categoría de los contratos de embarque y es responsabilidad del vendedor pagar los fletes de transporte para el envío de las mercancías según la ruta establecida hasta el lugar de convenio de origen, mientras que los riesgos de pérdida o avería de las mercancías, así como los costos adicionales que ocurran después de la entrega de la mercancía en el puerto terminal de embarque son responsabilidad del comprador. Entonces, para el puerto de Barranquilla, que estamos utilizando el Conterfob, tenemos que tener en cuenta esto. La responsabilidad de las variables son totalmente del comprador. Para el puerto de Buenaventura, el Iconters que vamos a utilizar es el DDP, que este pertenece al grupo D, y aquí establece que el vendedor debe responder por la llegada de la mercancía al lugar o al punto de destino en la frontera o dentro del país de destino convenidos. El vendedor asume la responsabilidad de riesgo y de costo hasta el destino en toda la estructura de la DFI, incluyendo el IVA y el gravamen del proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos Iconters? Que en el de Barranquilla la responsabilidad de las variables es del comprador, mientras que en el puerto de Buenaventura las variables son responsabilidad del vendedor. Para el tercer punto decía que identificar y describir los documentos utilizados en el DFI y luego decir cuál es el más importante y por qué. Entonces, primer documento que tenemos es la factura comercial. Este es un documento que tiene información del exportador e importador, descripción de la mercancía con su posición arancelaria, precio de la mercancía en la moneda de la negociación. El segundo documento es la lista de empaque, que es el documento que describe el contenido de la carga, peso, volumen y medidas. Tercer documento, decimos que es conocimiento del embarque, que es el documento que se utiliza solo para el transporte marítimo y sus funciones son la entrega de mercancía a la naviera o al representante legal y el contrato de transporte. La guía aérea, que es el documento que se utiliza para el transporte aéreo y su función es la entrega de mercancía a la aerolínea o a su representante legal y el contrato de transporte de carga. Está la carta aporte, que es el documento utilizado para el transporte terrestre por carretera o férreo y su función es la de entrega de la mercancía a la empresa transportadora. Y segundo, contrato de transporte de carga. Está la carta aporte OTM, que es el documento utilizado solo para embarques de transporte multimodal, es decir, que en la estructura del DFI requiere la utilización de dos o más medios de transporte para la movilización de la carga y su función es la de entregar la carga al operador y el contrato de transporte. Tenemos la póliza de seguro, que es el documento que asegura la mercancía, bien sea en distribución nacional o internacional. Tenemos el certificado de origen, que es el documento que certifica el origen de las materias primas, productos
y se requiere para obtener los beneficios establecidos en el acuerdo comercial que tenga el país de origen como el país de destino. Y por último está la licencia de exportación, que es el permiso previo que requiere el exportador para realizar el proceso de comercio exterior, dependiendo del régimen y modalidad que se escoja para la realización de la operación. En mi concepto o en mi opinión, el documento más importante creería yo que es la factura comercial, ya que, como lo dice, es el documento que tiene toda la información del exportador y el importador y la descripción de la mercancía que estamos adquiriendo. Esto es como la tarjeta de propiedad de un vehículo, ¿sí? Aquí vamos a tener toda la información necesaria y sabemos qué es lo que estamos adquiriendo y de dónde viene, en qué condiciones. El cuarto punto dice que basado en el PDF del módulo 1 explique los contenedores y las paletas utilizados en los procesos logísticos. La verdad estuve leyendo el módulo, en el módulo no encontré este punto, pero sin embargo lo busqué por internet y encontré estos tipos de contenedores. El dry van, que son los contenedores estándar cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Los contenedores metálicos, que son los estándar, pero sin cerrar herméticamente y sin refrigeración, empleados comúnmente para el transporte de residuos y basuras por carretera. El high cook, que son contenedores estándar, mayormente de 40 pies, y su característica principal es su sobrealtura de 9.6 pies. El reefer, que son contenedores refrigerados, ya sean de 40 o de 20 pies, pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o de calor y termostato. Estos contenedores deben de ir conectados en el buque o en el terminal, incluso en el camión, ya que funcionan bajo corriente trifásica. Encontré también el open top, que es de las mismas medidas de los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía, pero en este caso se pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. El flat rack carece también de paredes laterales e incluso, según los casos, de paredes delanteras y posteriores, y se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de la misma manera que el open top. Está el open side, que su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados. Sus medidas son de 20 o de 40 pies y se utilizan para cargas de mayores dimensiones de longitud que no se pueden cargar por las puertas de un contenedor normal. Está el tank o el contenedor cisterna, que es para transporte de líquidos a granel. Se trata de una cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un ortoedro cuyas dimensiones son equivalentes a las de un dry van. De esta forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes de un contenedor. Puede apilarse y viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos del transporte intermodal. Y por último está el FlexiTank, que también nos sirve para transportes de líquidos a granel. Supone una alternativa al contenedor cisterna. Un FlexiTank consiste en un contenedor estándar dry van, normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno de un solo uso denominado FlexiBag. Aquí nombro la bibliografía de donde encontré lo del tema de los contenedores y la mayor información la saqué del módulo suministrado por la universidad para el módulo 1. Muchas gracias, una feliz noche.